Es importante reconocer precisamente que nosotros tenemos un bastante, o sea, la complejidad del sistema pulmonar es bastante alta. Nosotros podemos ver que macroscópicamente tenemos dos pulmones, tenemos la vía aérea, que es principalmente la tráquea y los bronquios, pero vemos exactamente algo que es muy importante y es que en la medida en que se va dividiendo este árbol pulmonar, cada vez tenemos estructuras más pequeñas, que es lo que permite que finalmente lleguemos a lo que se llaman los alvéolos. Y aquí es donde se produce ese milagro celular que se llama la respiración interna, que es cuando precisamente nos deshacemos del dióxido de carbono y precisamente recibimos el oxígeno. Pero de entrada nosotros estamos expuestos al medio ambiente, o sea que el medio ambiente, nosotros tenemos que contrarrestar esta acción de la contaminación de lo que recibimos afuera, porque esto se va reflejado exactamente en los pulmones. Y no solamente eso, de que de aquí de todas formas se va a lograr una absorción, porque realmente en la misma forma en que estamos arrastrando el oxígeno, precisamente podemos arrastrar una cantidad de elementos bastante contaminantes. Esta ilustración posiblemente tiene importancia y no quiero realmente generar, digamos, un mal recuerdo para algunas personas que posiblemente tuvieron esta dificultad de tener que estar posiblemente intubadas o que están expuestas a algún tipo de familiar donde se colocó un tubo endotraqueal. Y este tubo endotraqueal es desafortunadamente la conexión entre el medio ambiente y la parte interna cuando somos incapaces de respirar por cuenta propia. Esta es una placa de rayos X que posiblemente todos conocen como un método diagnóstico importante que muestra claramente la colocación del tubo endotraqueal y muestra precisamente una imagen que normalmente no es lo que nosotros deberíamos esperar en el área pulmonar porque tiene una cantidad de manchas blancas que pueden ser consistentes con un proceso neumónico. La realidad es que nosotros tenemos una contaminación bastante alta y esa contaminación es la que permite precisamente que nosotros estemos expuestos día a día a una cantidad de injurias o elementos ambientales que pueden realmente hacer que nuestra respiración esté comprometida. Todos sabemos que los productos de combustión producen contaminación y esa contaminación es lo que hace que nosotros tengamos una cantidad de elementos ingresando en nuestro organismo que no están acostumbrados a estar y que está forzando constantemente a nuestro organismo para tratar de desintoxicarlo. Imagínense que esto puede causar hasta cerca de 4.2 millones de muertes prematuras en el mundo por año. O sea que la mortalidad es bastante alta con respecto a estas situaciones. Y nosotros podríamos mirar exactamente qué es lo que expone nuestro sistema pulmonar a este tipo de situaciones. Y la realidad es que nosotros podemos resumir esto en algunos aspectos que posiblemente ustedes ya conocen. Y estos aspectos son importantes porque realmente todos estamos familiarizados de la exposición a elementos sólidos, líquidos, cenizas, polen, para aquellos alérgicos como nosotros, cemento, las partes metálicas y el hollín. Pero en último término, lo que se trata de determinar es exactamente el papel que juegan estos dentro de la función pulmonar. Nosotros podemos sospechar de que hay algunas ciudades en el mundo que tienen un grado de contaminación que exponen a todas las personas a enfermedades pulmonares crónicas y obviamente lo que se llama exacerbaciones. O sea, que haya problemas agudos que permitan que estos pacientes estén constantemente en tratamiento o que requieran atención en urgencias. Y una de esas ciudades se encuentra precisamente en Jubail y podemos mirar, estamos posiblemente lejos, está en Arabia Saudita. La otra es Riyadh, en Arabia Saudita, que es considerada también una de las ciudades más contaminadas. Hay dos en particular en India, en Allahabad, luego está Gwalior, tenemos a Savoy en Irán, y estas son las realidades que tiene el grado de contaminación de estas ciudades. Se considera que está a veces 10 veces más alto de lo que la Organización Mundial de la Salud permite por grado de contaminación o de partículas. Entonces, lo que nosotros miramos es que posiblemente estamos, bueno, siquiera son en Arabia, pero la realidad es que la mayoría de las personas que está conectada posiblemente pertenece o conoce o ha estado en estas ciudades. Y estas son las 10 ciudades con peor calidad del aire. Entonces, miramos aquí, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, Cochabamba, donde estamos abriendo precisamente la empresa en Bolivia, Santiago, Lima, Bogotá y Medellín, de donde yo soy nativo, Montevideo, San Salvador. Y esta lista es publicada en todas las ayudas de Internet que podamos mirar.
a veces lo vamos a ver así, donde también se extienden posiblemente a otras ciudades digamos, del planeta o países latinoamericanos. La realidad es que esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es uno de los factores que posiblemente no podemos controlar. Recuerden que hay cosas importantes en salud que nosotros podemos controlar y hay cosas que no. Y posiblemente esto no va a mejorar. En este sistema no va a mejorar. Cuando miramos el sistema inmune, que es el sistema que precisamente va a enfrentar todas estas toxinas, nosotros necesitamos tener un fuerte sistema inmune. Y miren exactamente que hay cerca de 100.000 publicaciones que correlacionan el sistema inmune y la función pulmonar. Ahora, si nosotros miramos exactamente, esto ya es directamente dentro de lo que se llama el alvéolo, vemos que hay una correlación muy cerca, si estos son glóbulos rojos, o sea, hay una forma constante de evaluar de que todo lo que nosotros mejoremos desde el punto de vista pulmonar se mejora también desde la parte cardiovascular y hay una cantidad de células. Y posiblemente van a reconocer esta Y. ¿Y esta Y por qué? Porque es el símbolo universal del anticuerpo, pero es también lo que representa el centro fundamental que es proteger el sistema inmune de una empresa como Immunotech, que escoge precisamente este símbolo, este logo, para reconocer exactamente que se trata es de fortalecer el sistema inmune. Y no creo que haya una pregunta acerca de por qué se llaman Immunotech, por qué el pilar de la información se llama Inmunocal. Cuando nosotros miramos la enfermedad pulmonar, es muy posible que algunos de ustedes tengan una enfermedad como estas. Puede ser un asma, puede ser una bronquitis crónica, puede ser enfisema, fibrosis quística, neumonía, puede ser una enfermedad, digamos, ciliar, como una disquinesia ciliar, que es absolutamente rara. Y hay muchas enfermedades. Pero digamos una que no menciono aquí, que es fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, después de las infecciones por coronavirus, lo que llama el COVID largo, esa es una patología pulmonar relativamente frecuente en estas personas que quedan con secuelas. La realidad es que cuando nosotros miramos en la ciencia de glutatión, hay dos funciones fundamentales que tienen que ver con la protección del sistema inmune y el respiratorio. Primero, ya sabemos que todo lo que viene a nuestro organismo por la parte respiratoria se enfrenta de entrada a cómo las células inmunológicas van a responder para decir, bueno, ¿y qué hacemos con este polen? ¿Qué hacemos con este humo de cigarrillo? ¿Qué hacemos con este hollín? ¿Qué hacemos con esta contaminación? Pero lo más importante de aumentar en forma natural los niveles de glutatión es poder desintoxicar. Y eso es fundamental en todas las células, pero en este caso en las células pulmonares. Todos estamos expuestos a este tipo de cosas que disminuyen lo que se llama en forma universal GSH, que es glutatión, el antioxidante maestro. Pero dentro de estos, si hay algo que realmente afecta es posiblemente las infecciones y la contaminación, que tienen que ver muy claramente con el sistema respiratorio. Y si vamos a ver ya en este momento cerca de 4.000 artículos que correlacionan directamente la importancia que tiene el glutatión en el sistema respiratorio. Cuando aquí su servidor tiene cerca de 60 artículos, estamos hablando de que yo en mi vida y cuando sea grande quiero tener alrededor de 4.000 artículos, porque no es fácil de publicar. Y esta es la evidencia que nosotros queremos que las personas puedan compartir para darle confianza acerca de lo que están escuchando el día de hoy, que es un precursor de glutatión, que es la cisteína, pero que tiene que ser consolidada y que la única forma de obtenerlo es con el inmunocal. Importante tener en cuenta que la ciencia ha demostrado muy claramente que, miren eso, hay una respuesta, hay una relación muy clara entre los antioxidantes y todo lo que se tiene que ver con la oxidación de los pulmones. Y podemos ver enfermedades comunes como el enfisema que están asociadas precisamente por eso, porque oxidantes que están presentes en el humo del cigarrillo. Estamos hablando oxidantes, células oxidantes y la parte de inflamación, que es fundamental en enfisema. Vemos también una enfermedad que se puede haber derivado muy claramente del COVID, que es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto o agudo, y que tiene problemas precisamente con radicales de oxígeno. Esta palabra la van a escuchar mucho, estas dos palabras, radicales de oxígeno, porque es lo que es responsable de lo que llama el estrés oxidativo. Y pueden ver muchas enfermedades. La claridad es que cuando nosotros hablamos precisamente de la ciencia de antioxidantes en la enfermedad respiratoria, está muy comprobado de que en el centro de todo es lo que se llama esto, radicales libres de oxígeno que causan estrés oxidativo. Y no hay sino realmente una sola forma, por complicado que esto parezca, de manejarlo, sino es aumentar justamente los niveles de glutatión.
Pero cuando miramos pacientes con EPOC, enfisema, bronquitis crónica, lo que dice este artículo claramente publicado desde el 2016 es que el estrés oxidativo juega un papel fundamental en lo que es la formación del EPOC. Y de esto no se escapa realmente una enfermedad incluso también muy común, que es que justamente el asma. Entonces dice claramente que este tripéptido, que es el glutatión, está compuesto de ¿qué? Ácido glutámico, cisteína y glicina. Fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de todos estos factores es importantísimo. Entonces, yo quisiera terminar un segmento que, como les dije, era relativamente corto, porque muchas de las personas se van a acercar a ustedes preguntándoles, pero, ¿y ese polvito blanco qué? ¿Sí tiene que ver alguna cosa? ¿Sí ha sido respaldado? Y quiero simplemente hacerles un resumen muy breve de lo que es la ciencia de Inmunocal en enfermedad pulmonar. Porque una cosa es decir que va a mejorar y otra cosa es que haya sido publicada. Quiero empezar con este artículo. Para mí es uno de los artículos más importantes que existe en este momento en la ciencia de Inmunotech. Y recordar que, como se ha mencionado posiblemente en muchos descubres, es una empresa que está comprometida con investigación, pero que no lo tiene que hacer. Ninguna empresa de venta directa que tenga que ver con productos naturales se tiene que comprometer con producir respaldo científico. La realidad es que eso es lo que hace la diferencia con Inmunotech. Cuando invierten más de 25 millones de dólares en investigación versus comerciales o playeras o que los vasos tengan esto, en fin, y se van a vender, eso demuestra de que a pesar de que no hay una obligación, existe una obligación, digamos, ética con las personas que estén invirtiendo en el inmunocal, que sepan que esto tiene respaldo científico. Este artículo fue publicado en el 2008 y lo que dice exactamente es, digamos, la posibilidad de reversar la pérdida de peso en pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia, radioterapia con este producto que se llama Inmunocal. ¿Por qué es importante esto? Porque se expusieron 60 pacientes. Si están conectados algunos de la ciencia, dirán que 60 pacientes, pero cuando se trata de 60 pacientes que fueran nuestros familiares o nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo, el número adquiriría una importancia. Yo tenía una discusión justamente con un panel en Colombia y yo les decía, no sueñen nunca con que una empresa como Inmunotech va a invertir en un estudio de 3.000 pacientes para convencerlo que esto es mejor que un medicamento, porque esto no es un medicamento. Entonces hay que aterrizar el mensaje. Eso es bastante importante. Pero a ti no te gustaría de que pacientes que tienen cáncer, que tengan la posibilidad de aprovechar estos resultados científicos, que diga que precisamente que la sobrevida de estos pacientes después de un año de tomar inmunocal fue mucho mayor que las personas que no lo tomaban. Yo me quedaría con el inmunocal en ese sentido. Y ese donante de cisteína me permite precisamente tener una mejor mortalidad. Es fundamental el día de hoy. Ahora, esto es una entidad que es bastante frecuente que llama un broncoespasmo o una broncoconstricción inducida por el ejercicio. El doctor Jimmy Gottman ha mencionado muy claramente de que muchos atletas están expuestos a esta enfermedad. Simplemente yo tengo un poco de esto, que es cuando yo voy a hacer ejercicio, en particular cuando estoy expuesto al frío, si juego voleibol afuera, entonces me genera un poco de broncoespasmo. Entonces a veces uno tiene que inhalar. La utilización del inmunocal en estas personas demostró que la espirometría, que es un método para medir la función pulmonar, se mejoró en una forma radical. Y esto fue fundamental porque estos estudios también se hicieron precisamente en jugadores de hockey en Canadá. O sea que es un aporte a decir, es que no es que el inmunocal sea broncodilatador y que reemplace tus inhaladores, pero la utilización frecuente de inmunocal hace que precisamente sea mucho mejor la función pulmonar, incluso por encima o en adición a lo que estás obteniendo ya con el broncodilatador, con el inhalador. Aquí miramos lo que es el tratamiento de una enfermedad pulmonar obstructiva con el inmunocal. Y tú podrías pensar exactamente que es un reporte de caso, de un solo caso, pero la realidad es que la medicina tiene varios niveles de evidencia y el mayor nivel de evidencia es cuando tú vas cara a cara posiblemente con un producto y con miles de pacientes. Yo no creo real que sea la intención en este momento Inmunotech, así sea de producir respaldo científico, porque en este momento estamos planeando un estudio en 120 pacientes y la realidad es que 120 pacientes para hacer un estudio en Inmunotech es bastante considerable. Entonces aquí habla realmente de el efecto benéfico que puede tener en enfermedad obstructiva, aclarando de que no reemplaza el inhalador como broncodilatador, pero aumenta la función pulmonar.
Y finalmente quería compartir con ustedes este artículo que estamos muy orgullosos de haber publicado, que fue recibido en enero, pero que fue publicado en abril. Está a disposición de todos ustedes y con el mayor de los gustos lo comparto, completé para que lo lean. Pero esta es la utilización del inmunocal como coadyuvante en pacientes con neumonía causada por COVID. Este artículo lo publicamos principalmente el doctor Arturo Arias y yo, pero ahí ven posiblemente algunos nombres de coautores. Y lo que pudimos mirar es que estos pacientes nunca fueron intubados en medio de la pandemia y que la utilización de inmunocal resultó en mejores niveles de oxigenación. Nuevamente, es una serie de casos, no es un estudio, digamos, aleatorio gigantesco, pero lo que demuestra es precisamente de que nuestro donante de cisteína tiene un efecto que va a ser fundamental entender en todas las patologías. Entonces, finalmente, cuando nosotros estamos mirando lo que es la patología pulmonar y estamos mirando, digamos, el recurso que nosotros tenemos con los productos de Immunotec, ¿qué agregaría yo al armamentario de utilizar en problemas pulmonares, independiente del problema pulmonar? La realidad es que hay una correlación muy cercana entre la enfermedad pulmonar y la enfermedad cardiovascular. Y todos sabemos exactamente el papel importante que juega el omega, no solamente en controlar la inflamación, sino en salud cerebrovascular o cardiovascular. Entonces, nunca nos vamos a equivocar cuando un paciente que tiene una propensidad a tener problemas cardiovasculares agregar precisamente el omega. Todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista de agregar a los pilares de la empresa, que son precisamente el inmunocal, inmunocal regular, inmunocal platino, inmunocal optimizer o el booster. Y en ese momento se agrega el sport. ¿Y por qué es importante? Porque algunas personas se van a quejar de problemas pulmonares que tienen que ver con hipertensión pulmonar. Hipertensión es precisamente vasoconstricción de los vasos pulmonares. ¿Qué hace el Nitro Boost o el óxido nítrico? Aumenta los vasos sanguíneos para mejorar el flujo sanguíneo. ¿Quién no le sirve en este momento un aumento del flujo sanguíneo en todos los órganos, incluyendo los pulmones? Tenemos recursos adicionales. Recuerden de todas formas que el resveratrol tiene un poder antioxidante, lo mismo que adquirimos posiblemente una copa de vino, o sea que todo lo que podamos hacer en este momento para mejorar toda la acción antioxidante. Y ahora, ¿qué piensan? Precisamente cuando nosotros hablamos de la mejor mezcla herbal que posiblemente podemos tener, es en el K21 Plus o el Canutric Más. ¿Por qué? Porque ya tiene no solamente una mezcla herbal, sino que agrega incluso los nuevos elementos que potencian esa acción antioxidante. O sea que la realidad es que es muy posible que cuando las personas tienen problemas pulmonares y tienen problemas también digestivos, se puedan beneficiar de una línea muy grande de productos de Immunotec. Y ahí es cuando vienen los probióticos, que tienen también prebióticos, que tienen 7 cepas de bacterias distintas que protegen esa famosa microbiota. Créanme que de todas formas, cuando ustedes están combinando diferentes productos de Immunotec, lo que están haciendo especialmente es un proceso de protección integral. Y finalmente quiero terminar con algo y es, recuerden que todo esto forma parte de un protocolo de fortalecimiento inmunológico. Es fundamental entender que las células inmunes no son las células que simplemente te defienden contra el coronavirus, son las que permiten la reparación celular. O sea que sin estos elementos yo creo que se arriesga mucho en no tomar precisamente elementos o nutracéuticos que aumenten en forma natural los niveles de glutatión. Pues, como les digo, no los puedo acompañar en vivo y en directo, pero con mucho gusto les dejo este mensaje desde la Universidad de Texas en San Antonio. Yo soy el doctor Rubén Restrepo y son 100% Immunotec. Hasta la próxima.